Las sombras danzaban sobre el rostro de Adriano, dibujando surcos de angustia y desesperación. Su mirada, antaño vivaz y penetrante, era ahora un abismo vacío, perdido en una oscuridad impenetrable. La verdad, cruda y brutal, se había manifestado con la fuerza de un terremoto. Estaba ciego. Y la culpa, como un veneno lento e inexorable, ascendía hasta Jacobo. Ese nombre, susurrado entre los labios temblorosos de Adriano, resonaba como una condena a muerte en las silenciosas salas de la promesa. Jacobo, el manipulador, el tejedor de engaños, negaría con vehemencia, menospreciando a Adriano, tachándolo de loco presa de la fiebre. Pero el destino, con su ironía burlona, tenía reservada una revelación escalofriante, un detalle tan macabro que aniquilaría toda mentira. Martina, con el corazón roto en 1000 fragmentos, y todo el palacio serían arrastrados por una ola de horror. Alonso, el marqués, con su autoridad inflexible, ordenaría el arresto de Jacobo, denunciándolo sin dudar. Malvado, atrapado en su propia telaraña de mentiras. Confesaría, prometiendo venganza, jurando destruir a Adriano a cualquier costo. La promesa, el santuario de secretos y pasiones, estaba a punto de implosionar bajo el peso de una verdad insoportable. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo giro de la historia. Y escribe sí en los comentarios si quieres recibir la continuación en primicia. El susurro desesperado de Adriano, no puedo ver absolutamente nada, había rasgado el velo de negación de Martina, dejándola inmóvil, con el aliento cortado. El aire en la habitación se había vuelto denso, opresivo, impregnado de un miedo primordial que le oprimía la garganta. Sus ojos, antaño llenos de esperanza, ahora reflejaban el horror de un futuro que se pintaba en tonos oscuros. Cada fibra de su ser gritaba un rechazo, un no, esto no puede pasar, que se perdía en el silencio ensordecedor. Adriano, como un animal herido, intentaba levantarse de la cama, un grito ahogado entre los labios. «¿Qué me está pasando, Martina? Me estoy volviendo loco». Ella, con un gesto instintivo, le había sujetado los hombros, las lágrimas surcando en el rostro. «No digas eso», había susurrado, la voz rota por un llanto incontenible. La desesperación, como una sombra amenazante, había envuelto la habitación, sofocando cualquier atisbo de esperanza. Martina, sin un momento de vacilación, corriendo de la habitación, sus pasos resonaban en el pasillo como un tambor enloquecido, ignorando toda formalidad, toda mirada aterrorizada de los sirvientes. La imagen de su carrera desesperada, el cabello suelto y los ojos velados de lágrimas, había quedado grabada en la mente de quienes la habían cruzado. Un presagio de desgracia. Había llegado hasta Alonso, su rostro descompuesto por el miedo, las palabras saliendo a duras penas. «Tío, Adriano no puede ver». El grito, una mezcla de angustia e incredulidad, había llenado el aire. Alonso se había levantado de un salto, su rostro un relámpago de sorpresa y luego de profunda preocupación. «¿Qué?», había preguntado, su voz sonando ronca. Martina se había acercado, las manos temblorosas. Se despertó sin ver nada, nada. El marqués, con su expresión congelada, había ordenado con un tono autoritario: «Llamad al médico, inmediatamente». El palacio, hasta ese momento inmerso en un silencio casi reverencial, había sido repentinamente sacudido por un revuelo inusual. Queridos espectadores, el destino de Adriano pende de un hilo. Su ceguera es un misterio que se intensifica, y las primeras acusaciones ya han sido lanzadas. ¿Qué creéis que está ocurriendo realmente? ¿Creéis la versión de Adriano? ¿Es Jacobo realmente capaz de tanta maldad? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Poco tiempo después, el doctor, un hombre de figura esbelta y ojos penetrantes, había llegado a la habitación de Adriano, con su maletín de cuero oscuro en la mano, cargado de instrumentos que brillaban fríos a la luz tenue.
El aire se había vuelto aún más tenso. Cada respiración parecía contenida, cada movimiento amplificado. Había comenzado los exámenes con una meticulosidad casi obsesiva, acercando pequeñas luces a los ojos de Adriano, probando sus reflejos, pidiéndole que siguiera los movimientos de sus dedos. Pero Adriano fallaba, inexorablemente, en cada intento, su mirada vacía que no se enganchaba a nada. Martina, con el alma en pena, caminaba de un lado a otro, sus pasos medidos y nerviosos rompiendo el silencio, mientras Alonso, rígido y compuesto, observaba cada gesto del médico con una expresión indescifrable. «Doctor, diga algo», había implorado Martina, su voz un susurro roto que traicionaba su desesperación. El médico, sin interrumpir su concentración, había continuado sus pruebas durante otros largos minutos, antes de guardar los instrumentos en su maletín. Su expresión, cuando finalmente se había vuelto hacia ellos, no era en absoluto tranquilizadora. Una sombra de profunda preocupación le velaba el rostro. Adriano, con una aguda sensibilidad, había percibido ese cambio. «¿Volveré a ver?», había preguntado, su voz tensa, un hilo delgado de esperanza colgando de esa pregunta. El médico había tomado una respiración profunda, casi como queriendo ralentizar el tiempo, antes de responder, sus palabras pronunciadas con una gravedad que helaba la sangre. «El caso del señor es muy grave». Martina había sentido las piernas flaquear, el mundo girando a su alrededor. «¿Cuán grave?», había preguntado, su voz casi inaudible. El médico había mirado primero a Alonso, luego a ella. «Una verdad insoportable. Ha desarrollado un tipo raro y agresivo de ceguera». La habitación había caído en un silencio absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Adriano había permanecido inmóvil, una estatua de desesperación. Martina se había llevado una mano a la boca, un grito ahogado. «No», había susurrado, las lágrimas cayendo ininterrumpidamente. El médico había continuado, su voz ahora más grave, casi un presagio. «Pero hay algo que me preocupa más que la ceguera misma». Alonso había fruncido el ceño, su mirada interrogativa. «¿Qué quiere decir?». El médico se había cruzado de brazos lentamente, su postura expresando una profunda reflexión. «Esto no parece la consecuencia natural de una fiebre común». Martina había levantado la vista, sus ojos buscando una explicación, una esperanza. El médico había proseguido, sus palabras insinuándose como un veneno. «Casos como este a menudo surgen después de la ingestión de alguna sustancia sospechosa, mezclada en líquidos, infusiones, tés». El silencio se había vuelto aún más pesado, opresivo. Adriano había permanecido en estado de shock, su mente tratando de procesar esas palabras. Alonso había entrecerrado los ojos lentamente, una sombra de sospecha velándole el rostro. Martina había comenzado a respirar más rápido, su corazón latiendo desbocado. El médico había concluido, sin endulzar la píldora, su voz firme e inequívoca. «Alguien podría haber provocado todo esto». Martina lo había mirado directamente, su rostro descompuesto. «¿Está sugiriendo que alguien saboteó a Adriano? ¿Es eso, doctor?». El médico, percibiendo la inmediata desesperación de Martina, había levantado una mano, un gesto para contener la situación antes de que se transformara en una explosión de ira y dolor. «Calma», había dicho con firmeza. «No estoy afirmando nada». Martina había continuado mirándolo, en estado de shock. «Pero acaba de decir que esto podría haber sido provocado». El médico había asentido lentamente. «Puede ser», había respondido, «pero no necesariamente todavía». El ambiente había permanecido pesado, denso de interrogantes sin resolver. Adriano había permanecido sentado en la cama, completamente perdido, su mente tratando de procesar su nueva y aterradora realidad. El médico había dirigido entonces su atención directamente a él. «Que intente recordar
todo lo que ingirió en los días previos al malestar. Adriano había fruncido el ceño, sus ojos vacíos, tratando de penetrar la oscuridad de su memoria. Todo, había repetido el médico. Té, infusiones, comidas diferentes, cualquier cosa inusual. El joven había tomado una respiración profunda, claramente conmocionado. Martina se había acercado a la cama, una sombra de esperanza cruzando su rostro. Adriano, intenta recordar. Él se había llevado una mano a la cabeza, forzando la memoria, mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Un silencio cargado de espera y de miedo. Casi no recuerdo bien esos días, había confesado Adriano, su voz un susurro débil. La fiebre era muy fuerte. El médico, atento y paciente, lo había animado. Aún así, inténtelo. Adriano había cerrado los ojos por unos segundos, su mente excavando en los recovecos más profundos de su memoria, hasta que finalmente un atisbo de recuerdo había atravesado la oscuridad. Martina lo había notado al instante, un estremecimiento de esperanza que le había recorrido el cuerpo. ¿Qué pasa?, había preguntado, su voz casi inaudible. Adriano había abierto los ojos lentamente, aún presa de una incertidumbre palpable. Hubo una noche, había comenzado, su voz temblorosa. Me desperté en medio de la noche. Alonso había entrecerrado la mirada, una sombra de presentimiento velándole el rostro. Adriano había tragado con dificultad, sus palabras rompiéndose en el aire. Había alguien en la habitación. El silencio había caído inmediatamente, pesado y denso. Martina se había acercado aún más, su respiración contenida. ¿Quién? Adriano había apretado las sábanas con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente. En ese momento pensé que estaba delirando por la fiebre. El médico había permanecido atento, su expresión impasible. Pero ahora lo estoy recordando. Martina había contenido la respiración, su corazón latiendo desbocado. ¿Recordando qué? Adriano había permanecido en silencio durante unos segundos, antes de responder, sus palabras resonando como una campana. Muerto. La voz, el ambiente en la habitación se había vuelto aún más pesado, impregnado de una tensión casi palpable. Conozco esa voz. Martina había comenzado a tensarse, una inquietud creciente que le atenazaba el estómago. Adriano había susurrado, casi una súplica. Él había levantado el rostro lentamente, sus ojos aún vacíos, pero ahora cargados de una terrible conciencia. Era Jacobo. El impacto había sido inmediato, devastador. Martina había permanecido completamente en estado de shock, sus labios moviéndose sin producir sonido. ¿Qué? Adriano había tomado una respiración profunda, tratando de ordenar sus recuerdos fragmentados. Estaba hurgando entre mis cosas. Alonso había fruncido el ceño al instante, su expresión endureciéndose. ¿Estás seguro de esto? Adriano había asentido lentamente. Ahora no estoy. Martina había comenzado a atar cabos rápidamente en su mente, un rompecabezas macabro que se componía ante sus ojos. Dios mío, Adriano había continuado, cada vez más turbado por lo que estaba recordando. Días antes de esto, trajo un té a mi habitación. Martina lo había mirado directamente, su mirada interrogativa. ¿Qué té? Dijo que ayudaría en la recuperación. Adriano había apretado aún más las sábanas, sus manos temblaban. Insistió en que me lo bebiera todo. El silencio se había vuelto sofocante, un peso insoportable que gravitaba sobre la habitación. Martina había comenzado a respirar rápidamente, su corazón latiendo desbocado. No. El médico había intercambiado una mirada discreta con Alonso, un entendimiento silencioso que no prometía nada bueno. Adriano había continuado, su voz un susurro casi inaudible. En ese momento me pareció extraño, pero estaba tan mal que ni siquiera lo pensé bien.
Martina había comenzado a caminar de un lado a otro de la habitación, sus pasos nerviosos rompiendo el silencio. Las piezas ahora comenzaban a encajar demasiado rápidamente, formando un cuadro terrorífico. Los crecientes celos de Jacobo, las discusiones constantes, la tensión absurda que envolvía el refugio, la rivalidad cada vez más agresiva entre él y Adriano. Todo le volvía a la mente simultáneamente, un torbellino de recuerdos y sospechas. Fue él, había dicho, casi sin darse cuenta de haber hablado en voz alta. Vista inmediatamente, su expresión endureciéndose, Martina, había dicho, una advertencia implícita en su voz. Pero ella había continuado, presa de la ira y la desesperación. Claro que fue él. Alonso había dado un paso adelante, un intento de calmarla. Calma. Martina se había girado en el mismo instante, sus ojos ardiendo de indignación. Calma. Adriano no puede ver. La emoción se había apoderado de su voz, rompiéndola. Y ahora descubrimos que Jacobo ha traído cosas a su habitación y ha entrado allí a escondidas. Adriano había permanecido en silencio, claramente conmocionado por sus propios recuerdos, su rostro pálido y demacrado. El médico había mantenido su postura seria, sin interrumpir, observando la escena con una atención casi clínica. Martina había comenzado a hablar cada vez más rápido, las palabras saliendo a raudales, como un río desbordado. Estaba obsesionado todo el tiempo, tratando de destruirlo todo. El refugio, su reputación, todo. Voz por primera vez, un tono de autoridad que no admitía réplicas. Martina, había dicho, su mirada buscando hacerla entrar en razón. Ella lo había mirado directamente, sus ojos lanzando chispas. ¿Todavía va a defender a ese hombre? Alonso había tomado una respiración profunda, tratando de mantener el control de la situación, su paciencia puesta a prueba. No estoy defendiendo a nadie. Martina había sacudido la cabeza indignada, su mirada expresando toda su frustración. Entonces, ¿cómo puede quedarse quieto después de esto? Alonso se había acercado a ella, su voz más baja pero firme. Porque no podemos acusar a alguien así, sin pruebas concretas, había dicho. Y luego se había alejado, dejando a Martina sola, con su ira y su desesperación. Horas después, un nuevo movimiento, casi imperceptible al principio, había comenzado a cambiar completamente el clima dentro de la promesa. La tensión causada por el estado de Adriano continuaba pesando sobre el palacio, como una losa de plomo, pero Leocadia, con su astucia innata, había comprendido rápidamente la necesidad de actuar con inteligencia. Después de las sospechas que habían surgido contra Jacobo, se había dado cuenta de que cualquier demostración de oposición o manipulación atraería inevitablemente todas las miradas hacia ella, revelando sus tramas. Así, había decidido hacer exactamente lo contrario de lo que se habría esperado. Fingiría aceptarlo todo, fingiría tranquilidad, fingiría apoyo. Al caer la noche, mientras algunos miembros de la familia y los sirvientes más cercanos estaban reunidos en la sala principal, Leocadia había aparecido con una postura excesivamente tranquila, una actitud que ya había suscitado cierta extrañeza en algunos. De la ventana, todavía emocionalmente conmocionada por los últimos acontecimientos, su mirada perdida en la oscuridad, Curro se había quedado a su lado, claramente protector, su presencia un baluarte contra la inquietud general. Alonso conversaba en voz baja con Manuel, sus palabras susurradas que se perdían en el murmullo de la sala. Cuando Leocadia había roto finalmente el silencio, su voz clara y controlada. Creo que hemos tenido demasiados conflictos dentro de esta casa, había dicho, atrayendo la atención de todos, sus palabras resonando en el aire. Curro había levantado los ojos inmediatamente, una mirada desconfiada que no le había creído. Leocadia había continuado, una sonrisa controlada en los labios. Y quizás sea hora de dejar de luchar contra ciertas cosas. El silencio se había apoderado del ambiente, una espera casi palpable que llenaba el aire.
Ángela había fruncido ligeramente el ceño, sin entender, su mirada interrogativa. Luego había llegado la frase que nadie esperaba oír. Una frase que había rasgado el velo de tensión y había dejado a todos sin aliento. Apruebo oficialmente el matrimonio de Curro y Ángela. El impacto había sido inmediato, devastador. Curro había permanecido completamente inmóvil por un segundo, su cuerpo congelado. Ángela había abierto los ojos, desorbitados, su rostro una mezcla de sorpresa e incredulidad. Y luego, lo inesperado, un evento que había trastocado todas las previsiones. Adriano se había llevado una mano a los ojos de repente. Un gemido ahogado que le había salido de los labios. ¡Ah! El médico había corrido hacia él inmediatamente. Su rostro, un relámpago de preocupación. ¿Qué pasa? Adriano había comenzado a respirar más rápido, su cuerpo sacudido por un temblor incontrolable. Me duele. Martina se había arrodillado a su lado, desesperada, su voz un susurro roto. Adriano. El joven había apretado los ojos con fuerza. Luego se había quedado inmóvil, como congelado en el tiempo. Espera. El silencio se había apoderado del salón. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Adriano había abierto los ojos lentamente, aún presa del dolor, pero con una expresión que comenzaba a cambiar. Una chispa de algo que nadie se había atrevido a esperar. Yo había comenzado. Su voz un hilo delgado. Martina había contenido la respiración, su corazón latiendo desbocado. Vos había fallado, rota por la emoción. El médico se había acercado aún más, su mirada interrogativa. ¿Qué? Adriano había tomado una respiración profunda, completamente asombrado, y luego había pronunciado palabras que habían dejado a todos sin reacción, suspendidos entre la incredulidad y la esperanza. Puedo percibir una pequeña luz de nuevo.